Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que el Señor me les bendiga. Queridos amigos, queridos hermanos, queridos compañeros. Seguimos estudiando la palabra de Dios. Seguimos predicando a nuestro Señor Jesucristo. Seguimos predicando al Mesías, que es el centro de toda la creación. Seguimos predicando al Salvador del mundo. Seguimos predicando a la segunda persona de la Santa Trinidad. Si bien esta es la segunda parte de la enseñanza de la encarnación de Dios, vimos en el video pasado qué significaba encarnación. Vimos también el medio que utilizó Dios para encarnarse, que fue su concepción virginal mediante una virgen, y esta es la Virgen María. Y vimos 4 puntos importantes respecto a la encarnación de Jesús. Vimos que es el medio supremo de la revelación divina, que es el verbo, la palabra viva del Padre. Vimos también que la encarnación de Jesús es esencial al cumplimiento del pacto de Dios con los hombres. Cuando Jesús asumió el papel del segundo Adán, representante del género humano. También vimos que por su encarnación el Salvador experimentó y comprendió nuestra humanidad, y así estuvo apto para ser nuestro abogado y nuestro gran sumo sacerdote a la diestra de Dios. También vimos que no solo por la encarnación el Señor experimentó la muerte física, ¿verdad?, como el castigo que merecíamos por nuestros delitos y nuestros pecados, sino que también resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Esta vez vamos a ver las razones por qué Dios se encarnó. Vamos a estudiar un poco acerca de eso. Vamos a ver las razones por qué Dios se encarnó. ¿Cuáles fueron las razones principales de la encarnación de Jesús? Vamos a ver la primera, pero antes vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, mi Dios, gracias, Padre. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que tú me das de estudiar, Señor, de escudriñar, de aprender más sobre tu palabra, mi Dios. Sabemos, Padre, que nosotros tenemos una mente finita, mi Dios, y que tú eres infinito, Padre. Sabemos que solo podemos estudiar y analizar, Padre, una microscópica parte de ti, mi Dios, porque tú eres grande, mi Dios, inmensamente grande, Señor. Pero tú no has dejado tu palabra, Padre, para que te conozcamos. Eso estamos haciendo, mi Dios, buscándote por medio de tu palabra, porque allí a ti le plació, mi Dios, que encontráramos la vida eterna, y ella es la que da testimonio de usted.
Te alabamos y glorificamos tu santo nombre, mi Dios, esperando que nos des el debido crecimiento, mi Dios. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a ver la primera razón de la encarnación de Jesús. Y esta es para llevar a cabo la revelación de Dios a los hombres. Vamos a leer las Escrituras. Y nuestro primer pasaje se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra de Dios: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Esta es una de las razones por la que nuestro Dios se encarnó, para que le conozcamos. Y esto es mediante su unigénito Hijo, Jesucristo. Solamente por medio de Él nosotros podemos conocer al Padre. Cuando en el Antiguo Testamento vimos cristofanías, ocasiones donde Dios se le presentó a las personas por medio del ángel de Jehová, ninguna persona murió. Ninguna persona murió. Vimos también la enseñanza antepasada, la preexistencia de Jesús. Vimos varios casos donde Dios se le presentó a las personas y éstas no murieron. Entonces, así Jesús nos ha dado a conocer al Padre. En el mismo Evangelio, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 8, Felipe le dice esto a nuestro Señor Jesucristo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Nuestro Señor les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Conociendo al Hijo, conocemos al Padre. Y para esto ha venido nuestro Señor Jesucristo, a darnos testimonio del Padre. Y esta es la vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la primera razón por la cual Jesús se encarnó, para mostrarnos al Padre, para mostrarnos a Dios. Y como consecuencia, tengamos la vida eterna, conociendo al Hijo y conociendo al Padre. El Espíritu Santo que mora en nosotros, ese es el que nos va a dar testimonio que realmente conocemos al Padre. Segunda razón, dice, para proveer un ejemplo de vida santa. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Dice: pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nuestro Señor nos ha dejado ejemplo de cómo nos vamos
aportar en esta vida. Muchos declaran a Jesús como su Salvador, como su Señor. Y ya está. Eso es todo. Sí, yo creo en Jesús. Sí, yo creo en Dios. Yo creo que existe un Dios. La palabra dice que también los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero eso no significa que eres un cristiano. Al reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, significa que ya no mandamos nosotros en nuestra vida. Y que en la Biblia sale muchos mandamientos u órdenes que el Señor nos ha dejado. Uno de ellos es ser sus discípulos. Es seguir sus pisadas, parecernos más y más a Él. Este es el proceso de santificación que durará toda nuestra vida. Él dice en su palabra: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda. No dice solo en una parte, dice en toda nuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Vemos que en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, bastante citan el Viejo Testamento. Y esta frase, porque escrito está, nos muestra que anteriormente Dios ya lo había dejado en su palabra. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. Y esto está en Levítico capítulo 19, versículo 2. Dice la palabra: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Versículo 7: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Romanos capítulo 6, versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Muchas iglesias no se dan cuenta de esto y permiten los líderes que los miembros practiquen el pecado. No predican la santificación, no predican la santidad. Esta es la razón por la cual Dios se hizo carne y dejarse como ejemplo de una vida santa, justa y piadosa. Y si somos siervos suyos, debemos acercarnos más a la santificación. Cierto que la obra de Dios que puso en nuestra vida la perfeccionará hasta el fin del mundo, hasta que Jesucristo venga. Pero si hemos sido llamados por Dios y escogidos por Él, nuestro fruto será la santificación, parecernos más y más a nuestro Maestro. Tercera razón, dice que Dios se encarnó para proveer un sacrificio por el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 10. Vamos a leer esta porción de la palabra en Hebreos capítulo 10, del 1 al 10. Y dice la palabra del Señor: porque la ley, dice, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto
limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero, para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Los sacrificios del Antiguo Testamento nunca pudieron hacer perfectos a los que se acercaban a Dios, porque solo cubrían esos pecados. Además, era sombra de lo que había de venir. El sacrificio perfecto, el cordero perfecto. Dice la Biblia que en esos sacrificios cada año se hacían memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados. Así hicieran cuantos sacrificios les pareciera, no podían satisfacer a Dios. Versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, Jesús, el verdadero sacrificio, el sacrificio perfecto, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahí está la encarnación de Dios, ahí está la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, que es una de las razones por la cual vino en carne, Cristo encarnado. Holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios encarnado. Oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mis sacrificios, ofrendas, holocausto, las cuales cosas se ofrecían según la ley. Dice en otra parte de las Escrituras que los gentiles, los paganos, ofrecen a Dios, que los paganos, que los gentiles ofrecen a Dios, no es a Dios que los ofrecen, es a los demonios que los ofrecen. Porque ahora ya no se puede hacer esto para ganar el favor de Dios. Esto dice la Escritura en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 20. A Dios no le agrada. Nosotros nos tenemos que acercar por medio de Jesucristo, el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta. Y diciendo luego, dice la Escritura, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué era lo primero? Las ofrendas, los sacrificios, mediante la ley. Lo que el sacerdocio arónico hacía, los levitas lo hacían para establecer esto último, el sacrificio de Cristo. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Este es el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta, la propiciación, el cordero inmolado. Este agradó a Dios. Este sí tenía que satisfacer a Dios. Esta ofrenda. Ya Dios quedó satisfecho con esta ofrenda. Vamos a leer Hebreos capítulo 9 del 24 al 28. Dice la palabra. Fue pues necesario que las figuras
de las cosas celestiales fuesen purificadas así, dice, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, dice, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre, para el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Qué lindo es el Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él tenemos todas estas bendiciones espirituales, celestiales. Una vez y para siempre. Ese fue el sacrificio de Jesús. Dios encarnado fue el sacrificio, fue la ofrenda, y aparecerá como lo prometió, pero ahora sin relación con el pecado, para salvarnos. ¿Qué clase de promesa esa? ¿Qué clase de promesa tenemos los cristianos? Los que hemos sido purificados por la sangre de ese Cordero perfecto. Veamos otra razón por la cual Dios se encarnó. Dice, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esto obligadamente nos tiene que llevar a la primera profecía del Mesías en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esta profecía se cumplió en la cruz del Calvario. Allí Jesús destruyó toda la obra de Satanás. Ya Satanás está destruido. Él ya lo sabe. Solo que anda como león rugiente buscando a quien llevarse. Esa es la misión del enemigo, del diablo. Esa es la misión del enemigo. Buscar cómo llevarse a las personas. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ahí viene la obra de Jesucristo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la victoria que celebramos en Cristo. Así el enemigo nos mate, sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Así como los reyes, cuando vencían a sus enemigos, los despojaban de todas sus pertenencias, así Jesucristo despojó a las potestades
y principados de las tinieblas. Nosotros somos ese tesoro, ya que estábamos lejos de Dios, apartados de Él. Le pertenecíamos al enemigo, le pertenecíamos al diablo. Pero Dios, ese Dios amoroso, misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia, Él quiere que nadie se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento, que nos arrepentamos de nuestros pecados y creamos en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Ese Dios nos dio como regalo, como un tesoro, a su Hijo Jesucristo, para la gloria de Dios. Este es el propósito. Dios, el Padre, nos da como regalo a su Hijo, pero ahora para su gloria. Ese es el propósito, ese es nuestro propósito. Hay mucha gente que salen a evangelizar y dicen que Dios tiene un propósito maravilloso con ustedes. Y el propósito es para la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito en nuestra vida. Darle la gloria a Dios. Otra razón por la cual Dios se encarnó, dice que para ser un misericordioso sumo sacerdote. Vamos a leer en Hebreos capítulo 5, del 1 al 2. Versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 2. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Está hablando del sacerdocio arónico. Dice: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades, dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor, que es misericordioso, que Él se compadece de nuestras debilidades. Por eso dice el versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote, este era un cargo hereditario que quedó en manos de los descendientes de Aarón, quien fue el primer sumo sacerdote que Dios designó como jefe espiritual de su pueblo, y que Moisés lo consagró. Esto lo vemos en Levítico capítulo 8. Al ejercer su oficio en la celebración anual del gran día de la expiación, tenía que primero ofrecer holocausto por sí mismo y luego ofrecer una ofrenda expiatoria para todo el pueblo. Esto lo vemos en Levítico capítulo 16. También lo distinguía sus vestiduras de sacerdote, el efod, el manto del efod, el pectoral y el mitra. Todo esto era sombra de lo que había de venir. Cristo ahora
es el sumo sacerdote definitivo y se caracteriza por ser un sumo sacerdote misericordioso hacia su pueblo, fiel hacia Dios y hacia los suyos, al punto de expiar en su propio cuerpo los pecados del mundo. Hebreos capítulo 2 versículos 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar todos los pecados del pueblo. Es de mayor gloria que Moisés. Esto lo dice Hebreos capítulo 3 versículo 3. Dice: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, que fue, ¿verdad? Jesucristo es de mayor gloria que Moisés, que fue el que consagró al primer sumo sacerdote, compasivo hacia las debilidades humanas, por cuanto él fue tentado también. Hebreos capítulo 2 versículo 18. Dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El capítulo 4 versículo 15 también nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es por eso que él mantiene una invitación permanente a que el débil acuda a él en demanda de socorro. Por eso dice la Escritura: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nosotros como cristianos, en nuestra debilidad, vamos a ser tentados por el enemigo. Allí es que debemos de acercarnos confiadamente por medio de Jesucristo para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 2:18 ya lo leímos: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Vamos a ver el contraste que tienen el sacerdocio arónico, levítico, y el sacerdocio de Cristo. Dice que el sacerdocio de Aarón, las ofrendas y sacrificios eran continuos y eran muchos. Pero el de Cristo ofreció un solo sacrificio una vez y para siempre. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 1, en Hebreos capítulo 3 versículo 1, también lo vemos en Hebreos capítulo 7 versículo 27. ¿Verdad? El sacerdocio arónico dice que la paciencia de estos estaba basada en su debilidad. La paciencia del sacerdocio arónico estaba basada en su debilidad, porque tenían que ofrecer sacrificio para ellos mismos, porque eran débiles y pecaminosos, ¿verdad? La paciencia de Cristo, sacerdocio de Cristo, esta proviene de la misericordia como una virtud propia de Jesús. Aquí vemos también el contraste que tiene el sacerdocio arónico y el de Cristo. El sacerdocio arónico tenía que ofrecer sacrificio por él mismo, y Cristo no necesitó ofrecer por él, porque no tenía pecado. El de Aarón ofrecía sangre ajena de los toros, de los machos cabríos, de los corderos, y Cristo ofreció su propia sangre.
El sacerdocio arónico entraba una vez al año al santuario hecho con manos humanas. El sacerdocio mesiánico entró al santuario celestial una vez y para siempre. El sacerdocio arónico tenía que salir del lugar santísimo y Cristo entró más allá del velo y ha permanecido en él, dejando abierto el camino para que los suyos entren a la presencia de Dios. El sacerdocio arónico dice que toda su descendencia ejerció el oficio por lo que morían. Cristo es uno solo eternamente y su sacerdocio es inmutable y es según el orden de Melquisedec. El sacerdocio arónico, su intercesión es temporal, el de Cristo es eterno. El sacerdocio arónico tenía un ministerio imperfecto porque correspondía a un pacto que caducó. Cristo es un ministerio perfecto que permanece para siempre y por siempre. También agreguemos esto: Jesús no solo fue sumo sacerdote, sino también fue la ofrenda y nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes que debemos ofrecer sacrificios espirituales. Debemos de ofrecer nuestros cuerpos, nuestros miembros en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Este es nuestro culto racional. Otra razón por la cual Dios se encarnó fue para cumplir el pacto davídico. Esto lo vemos en Lucas capítulo 1, versículos 31 y 33. Este es el nacimiento de Jesús. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús encarnado. Esa es la razón por la cual se encarnó, para cumplir ese pacto davídico, ese pacto que Dios le dio a David. Y esto lo vemos en Primera de Crónicas, capítulo 17. Esta es una promesa incondicional que Dios le hace a David, que se enfoca que uno de los hijos de David reinará para siempre. Y este no fue Salomón. Incondicional significa que no debió de hacer nada David para ganarse esta promesa. Esta promesa David, o este pacto, se refleja en la antigua promesa de una descendencia santa y se anuncia en 2 de Samuel capítulo 7 del 12 al 17 y 1 de Crónicas 17 del 10 al 15. En 2 de Samuel 7 del 12 al 17 y dice: y cuando tus días sean cumplidos. Esto habla de que ya David debía de estar muerto. Esté en el futuro, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre y duermas con tus padres, hasta ese entonces yo levantaré, dice Dios, después de ti a uno de tu linaje. Este es Jesús, el cual procederá de tus entrañas. No fue Salomón. Dice, sigue diciendo: y afirmaré su reino. Este reino, el reino mesiánico. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre, pero mi misericordia, dice, no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Jesús vino a cumplir este pacto que Dios hizo con David y le dio potestad y autoridad sobre toda lengua, tribu, nación, por los siglos de los siglos. Otra razón por la que Dios se encarnó fue para ser exaltado sobre todo. Jesús es el que debe de ser exaltado y el que va a ser exaltado.
Dice Filipenses capítulo 2, versículo 9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús encarnado, Dios encarnado, vino a la tierra e hizo la voluntad del Padre primeramente. Él fue obediente hasta su muerte. A pesar de sus debilidades como humano en su carne, porque pidió al Padre que pasara de sí esa copa, esa ira. Pero Él dijo, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, oh Padre. Y así sufrió los embates de una muerte dolorosa, muerte de cruz, por amor a ti y por amor a mí, para así cumplir lo que de Él estaba escrito en las Escrituras, y así satisfacer al Padre como un sacrificio perfecto que derramó su sangre una vez y para siempre por los pecados de la humanidad, y cumplir también lo que de Él estaba escrito respecto a su resurrección a los 3 días de muerto, el cual Dios fue el que lo resucitó para darnos esa esperanza de resucitar nosotros en Él. Pero solo obtenemos esto si venimos a nuestro Señor en arrepentimiento y fe y volver a nacer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la razón de todo. El que no ha creído en el Hijo de Dios ya es condenado, ya fue condenado, ya ha sido condenado, dice la Escritura, dando a entender que solo por medio de Jesucristo nosotros obtenemos la salvación. Solo creyendo en esa obra maravillosa que hizo en la cruz del Calvario. Así que yo te animo, mi hermano, si tú estás todavía cómodo en tus delitos y pecados, te invito a que te arrepientas de esa vida alejada de Dios y que vengas en fe a nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo entrará a morar en vosotros. Y Él te va a dar testimonio de Dios. Con la ayuda de Él, tu vida va a ser un sacrificio agradable para Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, nuestra santificación va a ser real todos los días de nuestra vida. Él nos va a ayudar, Él nos va a redarguir, Él nos va a convencer de pecado. Cuando nosotros pecamos, Él va a estar allí dándote unos choques para que vengan en arrepentimiento. Que el Señor te bendiga, mi amado hermano, mi amado compañero, mi amado amigo. Y hoy es el día de salvación. Hoy, donde quiera que tú estés escuchando este video, ha llegado la salvación a tu vida. No desperdicies esta oportunidad, porque no sabemos si vamos a despertar mañana, o no sabemos cuánto tiempo podemos estar vivos en esta tierra. Solo vivos tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de cambiar. Ya muerto, ya no.
Ya muerto, solo hay dos lugares, los que te esperan: el infierno o el cielo. Tú decides. Cuando escuche la voz de Dios, no endurezcas tu corazón, no lo endurezcas más. Reconócelo como Dios y dale la gloria a Dios, porque para eso hemos sido creados. Que el Señor te bendiga. Esperen un próximo video acerca de la doctrina de Cristo. Acuérdense de dejar un like, de suscribirse a mi canal, compartir, que es lo más importante, para que la palabra de Dios llegue a más corazones. Que el Señor me le bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.